Hoy quiero compartir contigo una enseñanza muy especial e importante para tu cuerpo y espíritu, y es cómo verdaderamente conectarnos con Dios, el universo, la energía infinita, da igual cómo lo llames, Él es lo que es. ¿Te ha pasado que por mucho que intentas comunicarte con Dios, no sientes nada? ¿No ves manifestaciones en tu vida? ¿Tus deseos no se cumplen? ¿Sientes que te falta algo dentro de ti? Y por más que repites y repites como loro, ¿eso que quieres no pasa? Pues bien, algo estamos haciendo mal. Y quiero que prestes mucha atención, que aquí va la clave de todo, de cómo realmente podemos comunicarnos con el universo, la energía creadora. Y atento a esto, quiero que interiorices muy bien esta enseñanza, un secreto muy especial que quiero compartir contigo. El primer aspecto a tener en cuenta es que los pensamientos sin sentimientos, sin emociones, no tienen ningún poder. Ojo, no tienen ningún poder. Es débil. Pero cuando a ese pensamiento se le añade una emoción, entonces ese pensamiento es poderoso y creador. Por eso debemos sentirlo como si ya lo estuviésemos manifestando. Nuestro Maestro Jesús daba gracias antes de ver el milagro. Lo daba por hecho en su mente y en su corazón. Pero ¿cómo le ponemos sentimiento a nuestros pensamientos? Es algo que debemos practicar, debido a la programación que a muchos se nos ha impuesto desde niños, donde nos hacían repetir oraciones y plegarias sin explicarte bien el porqué de todo eso, y te convertías en un loro de repetición. Todo esto no provoca ningún sentimiento en ti, con lo que tu plegaria no era escuchada. Te pregunto, ¿ahora entiendes por qué alguna de las cosas que más pedías no se te daban? Esta puede ser una de las razones. Antes de seguir, quiero que me envíes un mensaje a mi WhatsApp diciéndome: quiero ser el primero en ver los videos, presionando en el link en la descripción de este video. Gracias. Quiero condensar todo lo que hemos hablado en una enseñanza que nos dice nuestro Maestro Jesús. Presta mucha atención. Cuando los dos se unan, le dirás a las montañas que se muevan y éstas se moverán. Me imagino que te estarás preguntando, ¿cuáles son esas dos? Pues simplemente el alma y la mente. Para lograr el acuerdo alma-mente, debes aprender lo siguiente, que las emociones son el lenguaje del universo, el lenguaje de tu alma. Recuerda que una parte de Dios está en ti, en tu interior, y la forma con la que Dios se comunica contigo es a través de las emociones y los sentimientos. Los sentimientos y las emociones son el lenguaje de tu alma. Los pensamientos simplemente son el producto de tu mente, y cuando unes los pensamientos con las emociones, estás logrando el acuerdo alma-mente, y logras un pensamiento poderoso y creador y una comunicación con Dios. Te estarás preguntando, ¿cómo puedo ponerle sentimiento a mis pensamientos y lograr una verdadera plegaria? Es fundamental que sepas lo siguiente. Debes tener una total claridad de lo que quieres. No debe existir la duda. La duda retrasa el proceso. Una vez identificado lo que quieres, visualízate teniendo eso que deseas. Pregúntate, ¿cómo me sentiría cuando tenga eso? ¿Cuáles serían mis sensaciones? ¿Cuál sería mi actitud? Respóndete eso, interiorízalo, visualízate teniéndolo y dale esa emoción como si ya lo tuvieras. En tu día, debes actuar como si ya se hubiese manifestado. Recuerda que debes ser coherente con lo que quieres. No puedes pedir salud, visualizarte saludable y seguir juntando y hablando con personas que se quejan de su mala salud. No puedes pedir dinero y salir a la calle a entrar en conversaciones de crisis y dificultades económicas. Eso te haría sentir pobre. No puedes pedir amor y salir allá afuera a quejarte porque estás solo o sola y a juzgar a las demás parejas.
debe ser coherente tu interior con tus acciones. Vívelo día a día, como si fuera real, como si ya lo tuvieras, y entonces lo tendrás. Y una forma de darlo por hecho es la gratitud. Gracias por la salud que tengo, gracias por el dinero que tengo, gracias por el hogar que tengo. Eso por ponerte ejemplos. Como te dije antes, Jesús daba las gracias antes de hacer sus obras, porque Él lo daba por hecho. Él tenía fe. Grábate eso. Dar gracias es tener fe, y la verdadera fe es la emoción más grande que puedes experimentar. Quiero compartir contigo un segundo aspecto a tener en cuenta, que a muchos les puede costar práctica y dedicación. Como ya aprendimos, el lenguaje del universo son los sentimientos, pero en nuestro interior debe existir algo para lograr una verdadera comunicación con Dios. Quiero tomar algunas enseñanzas de la Biblia, malinterpretada por muchos y mal usada por otros. Atento a lo siguiente: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Calla y sabrás que soy Dios. Seré exaltado entre naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Lo ves? ¿Logras entender la segunda clave para lograr una verdadera comunicación con Dios? Pues bien, te lo diré. Lo segundo a tener en cuenta para hablar con Dios es el silencio. Parece contradictorio, ¿no? Muchas personas no comprenden o no logran entender los mensajes de la Biblia. Y es que esta fue escrita en un lenguaje simbólico, tema que trataremos en otro video. Sí, es el silencio la clave para hablar con Dios. ¿Pero qué tipo de silencio? ¿Será que no deberíamos decir ni una palabra? Hay que entender que no solo es un silencio físico, sino un silencio de la mente, de tus pensamientos. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura, que es donde todo se crea, que es Dios, es por medio de la práctica diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar. Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las cualidades inherentes al campo: creatividad infinita, libertad y felicidad. Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente a ser. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la actividad de hablar. También significa renunciar periódicamente a actividades tales como ver televisión, escuchar radio o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno, y esa turbulencia es la que impide nuestra comunicación con el poder creador. Para que entiendas esto mucho mejor, quiero que imagines por un momento que lanzamos una pequeña piedra en un pozo de agua y observemos las ondas que se forman. Al rato, las ondas desaparecen y el agua queda quieta. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta la menor intención avanza, formando ondas por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta todo con todo lo demás. Pero si no experimentamos la quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar en él todo el edificio del Empire State sin ver efecto alguno. Te lo repito nuevamente, la Biblia dice: calla y sabrás que soy Dios. Eso es algo que solo se puede lograr a través de la meditación. ¿Qué sucede
Cuando entramos en la experiencia del silencio, en un principio nuestros pensamientos se vuelven todavía más turbulentos. Sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. Al principio es muy desesperante en los primeros días que se consagra a guardar silencio durante un periodo prolongado. Invade una sensación de urgencia y de ansiedad, pero a medida que se persevera en la experiencia, su diálogo interno comienza a callar y al poco tiempo el silencio se vuelve profundo. Esto se debe a que después de cierto tiempo la mente se da por vencida, se da cuenta de que no tiene sentido insistir, e insistir si el yo, el espíritu, el que decide, no desea hablar, y punto. Luego, cuando cae el diálogo interior, empezamos a experimentar la quietud del campo de Dios. Otra manera de entrar en el campo de Dios es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas. Cuando estamos constantemente evaluando, clasificando, rotulando y analizando, creamos mucha turbulencia en nuestro diálogo interior. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente, comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro. Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior que nos conecta con el poder verdadero. Y cuando comprimimos el espacio, reducimos nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. Comienza tu día diciendo: hoy no juzgaré nada de lo que suceda. El hábito de no juzgar crea silencio en la mente, y durante todo el día recordémosla cada vez que nos sorprendamos juzgando. Si nos parece muy difícil practicar este procedimiento durante todo el día, entonces sencillamente digámonos: no juzgaré nada durante las próximas 2 horas, o durante la próxima hora pondré en práctica el hábito de no tomar juicios. Entonces, recapitulemos lo que hemos hablado. Lo primero que debes tener en cuenta es que los pensamientos sin sentimientos, sin emociones, no tienen ningún poder, no son creadores, no logran ninguna comunicación con Dios. Pero cuando a ese pensamiento se le añade una emoción, entonces ese pensamiento es poderoso y creador. Debes sentirlo como si ya lo estuvieses manifestando y dar gracias por adelantado. La verdadera gratitud es fe en nuestro corazón y comunicación directa con Dios, el universo. Y lo segundo que hablamos es que por medio del silencio de la meditación y del hábito de no juzgar, tendremos acceso a la potencialidad pura, donde todo se crea, a Dios. Una vez que logremos este acceso, podemos agregar otro componente a esta práctica, y es pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la vida, y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un arroyo, un bosque, una montaña, un lago o del mar. Esa conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayudará a lograr esa comunicación con Dios. Recuerda que Dios está en todos los lados, en la sonrisa de un niño, en el saludo de un anciano, en la brisa que te acaricia. En cualquier parte está Dios. Él es omnipresente y omnipotente. Ten presente siempre estos conocimientos, míralo las veces que sea necesario hasta que lo interiorices
Y recuerda lo que decía Jesús: quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Ya conoces un gran secreto, pero no te falles a ti mismo, o fallarás en todo.